Regresamos al segundo bloque que tenemos de este programa Contrapunto aquí en Televisión Regional de Ñuble. Este programa tiene por fundamento y objetivo es educar a nuestra gente, a nuestros televidentes, orientarlos, entregarles conocimiento y además para que conozcan a quiénes son los futuros dirigentes políticos de nuestro país. Y eso es lo que queremos, que se conozcan, que se sepa lo que piensan, cómo lo dicen, con el fin de que podamos avanzar, crecer y hacer de Chile un país muchísimo más grande. Vamos a saludar en este segundo bloque a los panelistas de esta mañana. Don Vladimir Peña, usted es candidato a alcalde por Quillón, ¿no es así? Sí, la verdad que soy precandidato. Yo represento a un sector político de Renovación Nacional y todavía no hemos seleccionado al candidato que va a ir por Renovación Nacional. Son dos candidatos más los que van. No vamos a tener primarias, sino que nosotros acordamos hacer una encuesta telefónica que va a ser la primera semana de diciembre. Perfectamente. Don Vladimir, usted trabaja en la Municipalidad de Quillón, conoce el funcionamiento, ¿no? Mire, la verdad que yo tengo 27 años más o menos de experiencia municipal. Comencé haciendo práctica en esta municipalidad y después estuve en Santa Juana, Hualqui, Cabrero, por todos lados. He sido CEPLAN la mayor cantidad de tiempo, que es director de planificación en el fondo. Me desarrollé haciendo proyectos de todo tipo, en alcantarillado, proyectos de escuela, pavimentaciones, todo lo que es la parte metodológica que hace un CEPLAN, ¿no es cierto? Y los últimos años me he dedicado a ser administrador municipal. Los últimos dos trabajos que tuve en municipalidades fue administrador municipal. Y al final le dio por meterse en política. Lo que pasa es que, bueno, usted sabe cómo fue la historia de don Alberto Llera, Sí, nuestro gran claro. alcalde de Canquillón. Gran amigo. Bueno, yo tuve los 2 periodos con él. Me correspondió estar acompañándolo y cada vez que se enfermaba me tocaba reemplazarlo. Y el último periodo prácticamente estuvo enfermo casi todo el periodo y me tocó a mí hacer cabeza esta municipalidad. Y por lo mismo dije, bueno, ¿por qué no atreverme? ¿Por qué no terminar lo que don Alberto empezó y que quedó inconcluso? Tenemos grandes ideas. Y sobre todo que yo me crié en esta comuna. Así que está mi papá aquí, mi familia. Y qué mejor que desarrollar y colocar toda la experiencia, todo el bagaje que tengo a disposición de una comuna que adoro y que está en mi corazón. Perfectamente. Don Gonzalo Guajardo, este joven abogado del Partido Socialista. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Hola Miguel Ángel, buenos días. Gracias por la invitación y saludar al resto de los panelistas y a todas y todos quienes nos escuchan en sus casas. Oiga, yo dije joven abogado porque está recién con el título en la mano, ¿no? Recién, 2 semanas de haber jurado, después de haber estudiado Derecho en la Universidad de Chile, así que en verdad soy abogado nuevo. ¿Chillanejo? Chillanejo de toda la vida, nacido y criado en esta tierra. Oye, ¿usted es miembro del Comité Central del Partido Socialista? Exacto, desde este año, no, cómo pasa el tiempo. Soy miembro del Comité Central del partido por un cupo nacional. De hecho, soy el único ñublencino que por vía nacional tiene un espacio en el órgano central del partido. Eso es un orgullo bachillán, pero también es una gran responsabilidad para usted, ¿eh? Exacto, y ha sido un periodo, por un lado, de harto aprendizaje y de varias cosas nuevas. La pandemia también ha afectado la forma de organizarnos en múltiples aspectos de la vida. Por tanto, desempeñarse en un cargo interno de un partido y poder cumplir las responsabilidades que eso conlleva, en especial también cuando uno llega por un cupo nacional, es decir, tener que, de alguna forma, rendir cuenta o responder a la gente que depositó la confianza en mí y hacerlo con todos los impedimentos que hay hoy en día para poder viajar, para poder juntarse, ha sido un desafío. No es algo menor, pero yo creo que de a poco vamos aprendiendo y vamos saliendo adelante. Don Gonzalo Guajardo, ¿usted es candidato a algo? En estos momentos estoy de precandidato a convencional constituyente. Internamente el Partido Socialista hizo una preinscripción y ahora post plebiscito, que era el momento ya para poder hablar de candidaturas, era justamente post plebiscito. Yo creo que nadie podía hablar de candidaturas previo a eso.
porque habría sido de alguna forma poner en la carreta delante los bueyes. Pero bueno, ahora dentro de la gente que ha manifestado intención de competir dentro del partido, tenemos que ver finalmente quién nos representa en la región de Ñuble. Perfectamente. Esta mañana tenemos también a otro joven con nosotros, Heraldo Betancourt, que es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, es del PPD, pero además yo le conozco bastante a usted como dirigente vecinal. ¿Cómo está, don Heraldo? Gusto saludarlo. Gusto saludarlo. Buenos días, don Miguel Ángel. Gracias por la invitación. Bien, expectante ante este nuevo proceso constituyente, un proceso histórico que vamos a vivir. Yo creo que en realidad nuestra generación tiene una misión súper importante en este momento y creo que tenemos que ser partícipes de ello. Ya que está entrando usted en el tema, le voy a preguntar derechamente si está en manos de los jóvenes solamente el futuro de Chile a raíz de lo que ocurrió en el plebiscito y de todos los incidentes que han ocurrido desde octubre del año pasado hasta hoy. Yo creo que en realidad, más que en la mano de los jóvenes, yo creo que los jóvenes debemos ser quienes impulsemos los cambios, ¿ya? Ahora bien, hay que precisar de que en realidad este cambio es para que todos y todas las chilenos podamos tener una nueva constitución, un nuevo país, un nuevo pacto social, las nuevas reglas del juego. Yo creo que eso es importante establecer quién es. Ahora, ¿cómo se va dando esto? Mi voluntad, al menos, yo creo que es que sea un proceso bastante participativo en donde todos y todas tengamos el espacio suficiente para poder expresar, que no solamente se limite a la democracia institucional y solamente tener representantes constituyentes, sino que también haya una vinculación específica con los territorios. Fíjese, don Vladimir Peña, que esta situación que estamos viviendo actualmente, que es bastante rara, es difícil, desde el exterior se mira con lupa, se está mirando a Chile, incluso todos los movimientos sociales que ocurren, qué sé yo. ¿Cómo le afecta a una comuna más o menos pequeña como es Quillón? El micrófono, don Vladimir. Ahí está. Bueno, referente a todo lo que es el movimiento social que comenzó en octubre del año pasado, la comuna mayormente no tuvo mayores problemas de desórdenes, hubieron manifestaciones, bueno, yo estaba alcalde subrogante de esa época, creo que la participación ciudadana debe darse, y si uno la reprime puede tener problemas. Por lo mismo, cuando a mí les dije no le hagan problemas, no compliquemos, si la voluntad de las personas tiene que manifestarse de alguna manera, pero por lo mismo que la gente lo tomó de muy buena manera, salieron a manifestar su opinión, pero no hicieron mayor desorden, o sea, acá no hubieron desórdenes. Y por lo mismo lo que hubo fue una afluencia masiva de público, de personas que vinieron acá, ya que el comercio estaba intacto, vinieron a comprar y se produjo un mayor desarrollo económico dentro de nuestra comuna. Por otra parte, el COVID también afectó mayoritariamente las grandes ciudades que nos rodean, como Chillán, Concepción, Los Ángeles, y en ese sentido las personas también venían acá a hacer sus compras, producto que, como les decía anteriormente, el COVID afectó bastante a estas ciudades, pero también los desórdenes que hubieron dejaron muchos de los comercios en estas grandes ciudades cerrados o sin la capacidad que tenían. Y eso se vio reflejado en que tuvimos una mayor cantidad de afluencia de compradores a la comuna y por lo tanto hubo que reforzar las entradas para poder controlar la forma en que las personas llegaban a nuestra comuna. Vamos a saludar a nuestra gran amiga Alejandra Martínez, que acaba de integrarse en este grupo. Abre el micrófono, Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer como siempre conversar contigo, ¿cierto? Y con Vladimir, Heraldo, Gonzalo y Nelson tras las bambalinas, ¿cierto? Que nos acompañan en este importante programa. Efectivamente. Tú eres candidata a... Alcaldesa por Chillán Viejo. Del Partido Socialista. Así es, del Partido Socialista, exactamente. ¿No hay primarias con el bloque de izquierda? No, lo que pasa, Miguel Ángel, es que no tenemos otra candidata del conglomerado. De hecho, más bien nosotros estamos en proceso de definición interna del Partido Socialista, pero no tenemos otro candidato de la oposición.
Por tanto, sí, efectivamente el partido me nominara, soy la única candidata del conglomerado. Perfectamente, perfectamente. Mira, estábamos hablando justamente del movimiento de la figura de los jóvenes en la política, cómo están irrumpiendo a través de estas manifestaciones que se vienen generando desde bueno, mucho antes de octubre del año pasado, mucho antes, Sí. con las desigualdades, con las inequidades, qué sé yo. ¿No? ¿Qué piensas tú con respecto a eso? Porque tú también eres una persona muy joven. Uh-huh. Mira, yo creo que la participación de los jóvenes ha sido decisiva en cómo efectivamente se afronta, ¿cierto?, el presente y futuro de Chile. ¿Y por qué razón? Primero, porque ellos no tienen ataduras respecto a las malas experiencias vividas en el pasado, Miguel Ángel. Ellos nacieron, principalmente los jóvenes, ¿cierto?, de los secundarios, ¿cierto?, y los de 20 y tantos, los veinteañeros, en un sistema absolutamente democrático, en donde no hay miedo ni temores de poder plantear efectivamente lo que van pensando y sintiendo para su país, para sus comunas, sus territorios, y yo creo que hacen tremendos aportes de aquello. También nos hicieron despertar de un sistema que era un status quo, de que pareciera ser que no había espacio para poder moverse, pero sin embargo ellos y ellas nos demostraron que sí, que es posible hacer las cosas de un modo distinto, y que es posible además proyectar efectivamente participación de un modo distinto, participaciones vinculantes, de mucho diálogo. Yo siempre digo, digamos, que no hay que temerle a las diferencias de opinión, porque dentro de las diferencias, ¿cierto?, construimos también ciudadanía. Entonces yo creo que han jugado un papel fundamental, porque además ellos están insertos en las bases sociales, y eso también es importante, de cuando se insertan en las dirigencias estudiantiles de los establecimientos educacionales, cuando se insertan como dirigentes de la Junta de Vecinos, en voluntariados. También hemos visto muchos jóvenes trabajando en ollas comunes a propósito, ¿cierto?, de la pandemia, desde lo político también. Por tanto, copan y están en espacios, en diversos espacios que son importantes para la ciudadanía. Y también nos dejan la enseñanza para nosotros, ¿cierto?, y nosotras, de poder incorporar las miradas. Sabes que el otro día yo participé en un diálogo con estudiantes de enseñanza media de Chillán Viejo respecto de cuál era la mirada que ellos tenían de su ciudad. Y me impactó altamente conversar con ellos en todos los aspectos de la ciudad. ¿Cómo ven el tema urbanístico? ¿Cómo ven el tema ambiental? ¿Qué es lo que opinan respecto de la salud sexual, por ejemplo, y de la educación sexual? ¿Cómo ven el tema de la infraestructura, de la falta de caminos o de pavimentos, de la alimentación saludable? Y uno, quien no tenga contacto directo con ellos, pudieran pensar que no están interesados o interiorizados de lo que pasa en los territorios, y es absolutamente falso. Ellos tenían absoluto conocimiento de lo que estaba sucediendo, del diagnóstico que en muchas de las áreas compartimos, y de cómo efectivamente se puede construir. Sin embargo, fíjate que existe una mirada hacia el mundo político y hacia la política en general bastante crítica por parte de la ciudadanía en su conjunto. Gonzalo Guajardo, tú que eres miembro del Comité Central del Partido Socialista, ¿cómo ves cómo tienes esta visión que existe con respecto al desprestigio de la actividad política, de los políticos en general? Porque en este momento se está generalizando todo en contra, no solo de los políticos, sino de los partidos políticos. Sí, mira, respecto de eso, lo que yo veo es que en Chile ha pasado mucho tiempo en el cual se ha visto que la gente que está en política básicamente se ponen todos en el mismo saco, dicen que todos son lo mismo porque no se ve que la política ha dado soluciones a la vida de la gente. Esa creo que fue la mirada que ha imperado por mucho tiempo, que yo creo que va muy cruzado con el espíritu que tenía la actual Constitución. Es cosa de recordar lo que Jaime Guzmán dijo, que escribió ahí cuando se estaba redactando la actual Constitución, que él decía que cuando llegaran a gobernar los adversarios se vieran constreñidos de no poder hacer algo muy diferente a lo que uno mismo anhelaría. Él decía porque la cancha no permitiría hacer otra cosa. Entonces, ¿qué decía con eso? ¿Y cuál era el espíritu de la política que se inauguró con la Constitución de 1980? Era que cuando él decía los otros llegaran a gobernar, es decir, la gente que estaba en la oposición al régimen militar en ese momento, se viera constreñido de no hacer algo muy diferente a lo que uno haría. Y él que decía, uno haría, referencia a él, Jaime Guzmán, abogado que redactó la Constitución en la Comisión Ortúzar, posterior senador, fundador de la UDI, decía que no pudieran hacer algo muy diferente a lo que haría la UDI. Básicamente eso quería decir. Entonces vienen décadas en las cuales daba lo mismo al final si uno votaba por un signo político A, un gobierno B,
al final el marco jurídico no permitía hacer algo muy distinto, porque ya sea por quórum supramayoritarios, tener que tender siempre a llegar a un acuerdo como un fin en sí mismo, el sistema binominal que tendía siempre al empate, etcétera, trampas constitucionales que costó mucho poder sacar, senadores designados en un momento y ahora actualmente el Tribunal Constitucional, entre otros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente ve que da lo mismo si uno vota por un gobierno de un signo, por otro, al final dice, bueno, son todos lo mismo, porque no se está dando soluciones. Ahora, ¿cómo cambiar eso? Yo creo que el proceso constituyente actual tiene que ser la puerta de entrada, la oportunidad para poder cambiar esa lógica. Es decir, que la constitución que salga ahí ya no sea una que tiene como perspectiva neutralizar de alguna forma la acción política del pueblo y hacer tender siempre al empate, donde da lo mismo si gobierna uno, si gobierna el adversario, siempre tender a lo mismo. La idea de una nueva constitución sería poder abrir una política donde ahora sí los proyectos políticos puedan diferenciarse, las mayorías ya no estén atadas con quórum supramayoritarios, ya no hayan esas trampas constitucionales que evitan que los proyectos políticos se lleven adelante. Entonces, si la gente empieza a ver que ahora sí importa por quién se vota, que ahora sí importa porque los proyectos políticos se pueden llevar adelante, los programas de gobierno pueden concretarse, bueno, ahí se puede ver la diferencia entonces entre votar por una opción, votar por otra, y ya no decir son todos lo mismo, sino poder hacer estas diferenciaciones. Entonces yo creo que este proceso constituyente tiene que ser la puerta de entrada para eso. Y eso es algo que está en disputa, porque sabemos que si se redacta la nueva constitución, también se corre el riesgo de que la política del día siguiente de esa nueva constitución termine siendo una similar a la de ahora. Y ahí habría que decir que el proceso constituyente fue un fracaso. Entonces, como este es un proceso que está en disputa, necesitamos gente que esté participando, que esté activa. Y yo creo que de octubre del año pasado a la fecha, un valor de todo lo que ha pasado es que la gente ha vuelto a hablar de la política. A hablar en espacios cotidianos, ya sea en grupos de WhatsApp, con amigos, en la sobremesa, incluso en los matinales. Hoy en día, en lugar de hablar de farándula, se está hablando de política. Entonces, recuperando eso, se empieza de alguna manera a retrotraer este desprestigio que hubo por mucho tiempo, que no se cambia de un día para otro. Ahí tenemos que ser claros que después de 30 años de una mirada política, una lógica binominal, cambiarlo no es algo que se da mágicamente. Pero hay un primer paso. Yo creo que la gran participación que tuvimos el 25 de octubre es un indicio de lo que viene. Es un indicio que la gente quiere participar, que la gente no avala cómo se han hecho las cosas hasta ahora y que por tanto lo que viene ahora tiene que ser más participativo, tiene que considerar la voz de todas y todos y finalmente el pacto que salga de ahí tiene que ser algo que sí sea representativo del Chile de hoy. Claro, pero hay un elemento que no has dicho tú, que yo creo que una de las causas de este prestigio general de la clase política también ha sido la corrupción. Sí, por supuesto. Yo creo que de forma transversal se han dado hechos que también contribuyen justamente a este desprestigio. Y son hechos que en ningún caso tienen que avalarse. Ahí, independiente de los signos políticos, la corrupción nunca tiene que ser aceptada. Por tanto, yo creo que este proceso constituyente también tiene que servir para eso. Es decir, cuando uno piensa los márgenes constitucionales nuevos, tiene que pensar también cuál va a ser la institucionalidad que va a llevar adelante esos cambios. Así, por ejemplo, si en la nueva Constitución consagramos una Carta de Derechos más robusta, bueno, para que no sea letra muerta, tenemos que pensar cuál va a ser la institucionalidad. Y esa institucionalidad tiene que diseñarse de tal manera que no se permitan hechos de corrupción. Tenemos que ver entonces cómo los distintos órganos del Estado pueden sopesarse entre estos, cómo los distintos poderes pueden ir fiscalizándose entre ellos y cómo también se ejerce de alguna manera un rol ciudadano frente a las autoridades de las instituciones. En eso, si podemos consagrar también en la nueva Constitución mecanismos de participación, si podemos considerar mecanismos de fiscalización diferentes, yo creo que eso sería finalmente un avance sustancial respecto de lo que hay hoy en día. Y creo que en eso también hay que darle, sobre todo, una vuelta larga respecto de cómo se diseña la nueva institucionalidad de gobiernos locales. Yo creo que dentro de lo que ha pasado este año con la pandemia, se ha visto cómo los municipios principalmente han sido una especie de primera línea para poder enfrentar la crisis sanitaria. Pero también se ha evidenciado cómo hay varias autoridades que hoy en día no cuentan ni con los recursos ni con las competencias para poder hacer más, ya sea a nivel de municipios, ya sea a nivel de gobiernos regionales. Y acá, mezclando y entrecruzando la discusión respecto a la elección de los gobernadores regionales que se va a dar también en abril del próximo año,
eso junto al proceso constituyente, junto a la institucionalidad municipal, creo que estamos en una situación en la cual se puede conversar, se puede hacer algún diseño tomando todos estos factores para ver cómo finalmente la institucionalidad que tenemos puede dar respuestas a la gente desde lo local a lo general. Don Vladimir Peña, ¿usted coincide con Gonzalo sobre la visión que tiene de que la Constitución puede servir para cambiar un poco y fortalecer el gobierno municipal? Bueno, independiente del partido, del lado político que uno se encuentre, hay cambios que hay que hacer, pero la diferencia, al menos yo creo que mucho de lo que Gonzalo habla, se puede hacer por ley, más que por constitución, porque la constitución es marco regulatorio, pero la relación entre las instituciones, por ejemplo, para evitar la corrupción en la institucionalidad chilena, hay que hacerlo por ley. Deben haber, yo concuerdo con él, la corrupción no se debe permitir. Deben haber sistemas más robustos. Debe haber un sistema nuevo para evitar la corrupción, sin que pase a ser persecutivo contra los funcionarios. No se olvide que yo he sido funcionario muchos años. La transparencia es buena y es buenísima, pero tiene que ser fortalecida. Yo soy de los que piensa que deben fortalecerse las contralorías internas, de que un funcionario cuando aparece con un auto último modelo debe consultársele cómo obtuvo ese vehículo, vale decir, ¿cómo lo compró? Lo compré con un crédito, ¿ya dónde está el crédito? Lo compró con un pie, ¿ya cómo obtuvo ese pie? Esa es la forma transparente, yo creo que en eso concordamos mucho, pero no creo que la Constitución deba aparecer como debe hacerse. Yo creo que eso debe regularse por ley y con su respectivo reglamento a la ley, pero tiene que haber una fortaleza en ese sentido. También tiene que haber una fortaleza, como decía el otro panelista, referente también a escuchar al pueblo, las distintas visiones que tiene la sociedad. Escuchaba y pensaba, no es la misma realidad que tiene Chillán que la que tiene Quillón. Son realidades totalmente distintas, apuntan, los desarrollos son distintos. Por ejemplo, Quillón tiene una aptitud eminentemente turística, tiene una realidad que es la de exportación de la cereza. Producimos vino dentro del Valle Litata, que son viñas ancestrales. Esa realidad no la tiene ni Concepción, no la tiene Chillán, no la tiene Santiago. Entonces las autoridades locales tienen una peculiaridad que no es la que propiamente hablan los políticos de nivel central. Aquí está la política a nivel central y la política de los candidatos o de los alcaldes, que más que seguir una línea política, siguen las necesidades de su población. Por eso es que hay que apuntar, yo creo que en las grandes líneas políticas hay que tener una mirada de país, pero en la mirada de las comunas tiene que ser la mirada de aquellos a los que se va a dirigir. La necesidad del adulto mayor de tener un mejor pasar, de que la municipalidad sea el apoyo para su vida y el apoyo para sus necesidades, que muchas veces traen grandes frustraciones. Y ahí es donde también lo juntamos o lo unimos con lo que es el país. Y en eso concuerdo con los panelistas anteriores. Una persona que gana una mísera pensión no alcanza para cubrir sus necesidades. Y ahí es donde tienen que estar las municipalidades para ir en apoyo de ellos. Por eso es que no es lo mismo tratar el tema de la política nacional que del alineamiento que significa el apuntar al bienestar de una comunidad o de una comuna. De las palabras de don Vladimir, don Heraldo, se desprende una conclusión. Él señala o deja entrever de que no es necesario realizar una nueva constitución, sino que por ley se puede conseguir avanzar en algunas cosas o corregir algunas cosas. ¿Qué le parece a usted? Yo creo, Miguel Ángel, que es un tema bastante interesante el que plantea don Vladimir y tal como lo señala Gonzalo también. Pero la realidad es que el marco institucional que hoy día tenemos con la Constitución del 80 no nos permite ir mucho más allá, ¿ya? Lo que dice Gonzalo, en efecto, es una realidad. Se han tratado de hacer bastantes cambios, se han tratado de hacer varias modificaciones, entre ellos un CERNAC más fuerte, cayó por inconstitucional. Cuando se trató de poner el seguro de cesantía ya por el año 2000 y algo, también estaba cayendo casi en lo inconstitucional. Entonces,
hay varias cosas, varias reformas que se han tratado de hacer, y realmente esto ha caído en un tema muy controversial en cuanto al tema de la Constitución. La Constitución no nos permite ir mucho más allá. Yo quisiera hacer también un alcance a lo que decía Gonzalo. Creo que comparto mucho de sus palabras, no obstante creo sí de que nuestra clase política, especialmente los partidos de izquierda tradicional, todo lo que es la exconcertación, la nueva mayoría, ha faltado mucho, don Miguel Ángel, hacer el mea culpa, ¿ya? Yo creo que en realidad gran parte del problema hoy día no solamente es de la Constitución del 80, sino también hay una autocomplacencia, o sea, hemos estado muy al debe de lo que quiere la ciudadanía, nuestra élite política, nuestra clase política se ha desentendido también con lo que son las necesidades de la gente, ha vivido otra realidad ya. O sea, tenemos casos de senadores o diputados, etcétera, que viven en otras regiones prácticamente, y sin ir más lejos, en Santiago mismo hay alcaldes que viven en otras comunas que es distinta a la que representan, ¿ya? O sea, tenemos alcaldes de, no sé, de la X comuna de Puente Alto, pero que están viviendo realmente. Entonces hay un desentendimiento con las necesidades de la gente. Y eso ha derivado igual incluso en la indignación. Y lo que señala usted, Miguel Ángel, también el tema de la corrupción, ¿ya? Hoy día tenemos una justicia diferente respecto de las personas de que son políticas, respecto de las personas que son de la élite económica y del ciudadano común y corriente, ¿ya? O sea, tenemos incluso hoy día presos políticos, en mi opinión son presos políticos, aquellos que participaron en la revuelta, que no tienen antecedentes y que se encuentran hoy día en prisión preventiva, ¿ya? Pero resulta de que aquellos que evaden impuestos por cifras millonarias, los mandamos a hacer clases de ética. Y en algunos casos incluso les condonamos parte de los impuestos, que en realidad son los intereses y las multas, porque en realidad no se pueden condonar impuestos, pero se le condonan los intereses y las multas. A un pequeño comerciante no emite una boleta, le clausuran el local. A estas personas le condonan la multa. Entonces hay un desentendimiento total de la clase política. No nos gustó el fiscal, cambiamos al fiscal y ponemos a un fiscal nuevo, ¿ya? No nos gustó el juez, bueno, le hacemos una acusación constitucional, po. Entonces, hay varios problemas hoy día de la clase política, de nuestra élite, que han derivado. Hay problemas de desigualdad, pero una desigualdad material, económica, pero una desigualdad también ante la ley. La persona hoy día está indignada de ver eso. O sea, y sin ir más lejos, o sea, se ve incluso en cosas tan comunes. ¿A quién no le ha pasado de que tiene un familiar que es carabinero y esta persona ocupa a ese familiar que es carabinero para evadir multa? ¿Ya? Entonces, hay distintas cosas que hoy día se han generado y que hay distintos problemas. Y como para concluir, yo creo que hoy día tenemos una oportunidad única. Hoy día podemos tener una nueva constitución que realmente garantice derechos, con una carta fuerte, pero además de garantizar derechos, y aquí apuntando a lo que decía don Vladimir, que hay que hacer cambios legales, que esta constitución nueva nos dé el marco suficiente para poder hacer esos cambios, ¿ya? Que nos permita avanzar y que también orientarse también en los principios, o sea, ¿qué estado debemos avanzar? Yo, en mi opinión, creo que debemos avanzar hacia un estado social, democrático y participativo de derecho, o sea, un estado más socialdemócrata, un estado de bienestar que garantice derechos, pero con una institucionalidad bastante robusta. Yo creo que es súper importante tener un país que su institucionalidad sea fuerte. Yo no quiero que acá en Chile pase lo que pasó en Venezuela, no quiero que pase lo que pasa en muchos países latinoamericanos, que la institucionalidad tiene muchos derechos, pero la institucionalidad es bastante frágil, bastante débil, y ante cualquier cosa cae. Yo creo que acá en Chile tenemos una oportunidad única de hacer una constitución ideal, una constitución que nos represente, una constitución que realmente la gente se sienta parte de ella. Perfectamente, ya se comprende muy bien la visión general. Vamos a dejar a Alejandra Martínez porque vamos a hacer una pequeña pausa. Te vamos a dejar pensando un poquito la respuesta a la pregunta que te voy a hacer, porque el tema es cómo la Constitución, la nueva Constitución, puede afectar
al gobierno local, al gobierno de una municipalidad, por ejemplo, para su desarrollo, para su avance, para su empuje, además, para coger un poquito más de poder y resolutivo con respecto a los problemas que tiene la población. Nosotros vamos a hacer ahora una pequeña pausa en este segundo bloque de la cuarta edición de Contrapunto en Televisión Regional de Ñuble. Reanudamos entonces el desarrollo de este segundo bloque del programa Contrapunto en Televisión Regional de Ñuble. Estamos con Vladimir Peña, con Alejandra Martínez, con Gonzalo Guajardo y Heraldo Betancourt. Estamos conversando sobre la Constitución y es bueno tocar este tema y acercarlo también hacia algunas realidades que van a enfrentar esta nueva Constitución, como por ejemplo lo que planteábamos a Alejandra Martínez antes de entrar en la pausa, con respecto a lo que significa para el gobierno local o los gobiernos locales una nueva Constitución. Para nosotros significa demasiado, Miguel Ángel. Y significa demasiado porque vamos a virar, y así yo lo espero, vamos a virar de ser meras administraciones locales a ser gobiernos locales, que es el espíritu, digamos, de los municipalistas y de quienes amamos los espacios locales. Está definida en la Constitución, ¿cierto?, que las municipalidades son órganos de administración, por tanto, la autonomía es muy, muy relativa, y se replica este sistema de presidencialismo extremo que tenemos a nivel nacional, se replica en la figura, ¿cierto?, de los alcaldes o alcaldesas como autoridades, independientemente de la municipalidad. Los consejos municipales tienen mínimas atribuciones, están obviamente asociadas a las normativas y a las fiscalizadoras, pero no tenemos, estamos muy lejos, ¿cierto?, de tener un cogobierno comunal o de tener a lo menos espacios para poder incidir. Sabemos que, por ejemplo, en los presupuestos municipales no podemos solicitar aumentos de partidas, y así como otras cosas, no podemos proponer, ¿cierto?, algunas iniciativas que son de interés público, salvo como sugerencia a propósito, ¿cierto?, de nuestra hora de incidentes en cada uno de los consejos municipales. Pero también necesitamos fortalecer esta democracia que ahora es de baja intensidad, en términos de que tenemos participación ciudadana que es no decisional, es decir, no es vinculante, y que tenemos también facultades mínimas respecto de, por ejemplo, cómo llevamos a cabo procesos de presupuestos participativos, por ejemplo, de votos electrónicos, y de poder tener un monitoreo más permanente respecto de la ciudadanía. Hemos avanzado en algunos espacios, hemos avanzado, por ejemplo, en la conformación de los consejos de la sociedad civil, los famosos COSOC, que representan, ¿cierto?, un sinnúmero de organizaciones de las comunidades, organizaciones territoriales, organizaciones funcionales, gremios, sindicatos, iglesias, etcétera, que son obviamente las distinciones respecto de la ciudadanía. Pero tenemos que también tener espacios para poder dotarlos de herramientas y para que efectivamente incidan en la labor que las propias municipalidades hacen. Sobre ellos se centran, por ejemplo, 4 reuniones mínimas al año, pero sobre ellos ven el presupuesto, pero tampoco pueden opinar respecto de él, es más bien que están en conocimiento de él. Pero yo creo que a propósito del sistema en el que estamos viviendo, de que ya está absolutamente agotado la manera en cómo se ha realizado, en que tenemos una ciudadanía activa no tan solo para efectos del voto, sino que tiene que incidir directamente en la gestión propia de su municipalidad. ¿Cómo no vamos a poder aspirar a que las personas prioricen sus proyectos? ¿Cómo no vamos a poder aspirar a poder descentralizar aún más los recursos? ¿Cómo no vamos a aspirar a que se pronuncien respecto del ejercicio, ¿cierto?, de cada una de sus autoridades, de que monitoreen los avances en la gestión municipal? Y a eso es lo que efectivamente también, ¿cierto?, yo aspiro, que podamos vivir y soñar municipios empoderados, municipios con poder decisional, reconocidos, y que además se haga una forma distinta de hacer política respecto de la figura de los alcaldes versus los consejos municipales. Siento yo que de repente se trata o se habla de enemistades, ¿cierto?, de distintas posturas, pero hay espacios riquísimos que lamentablemente no son públicos, como por ejemplo las comisiones de trabajo que los concejales tenemos, para poder ahí dar a conocer las distintas miradas.
y con argumentos, por supuesto, ¿cierto? Invitarlos a poder tomar tal o cual determinación. Y eso es lo que tenemos también que llevar a cada una de las municipalidades, que a partir de las diferencias políticas, de mirada, etcétera, de formación inclusive, personal y profesional, podamos construir ciudadanía, porque los ciudadanos y ciudadanas nos demandan también no quedarnos en el conflicto pequeño, sino que mirar juntos y juntas, ¿cierto?, los crecimientos de las ciudades. Gonzalo Guajardo, ¿tú querías decir algo, aportar algún antecedente más o responder, quién sabe, alguna de las posiciones que se han expresado aquí en este programa? Sí, mira, primero, sobre algo que comentaba Heraldo, yo no veo en verdad que tengamos una diferencia respecto a lo que dije, y quizás no ahondé tanto, sino que me referí más al marco jurídico, pero yo coincido en que sí, hubo mucha gente que le faltó mucha voluntad política para seguir avanzando en estas décadas. Entonces, ahí yo considero que hubo una lógica binominal que permeó a muchos, no solamente cuando tenían las amarras institucionales, sino también en lo posterior. Entonces, hay mucha gente que quedó con esa lógica de buscar siempre el acuerdo como un fin en sí mismo, de tender siempre al empate, y en esa falta de voluntad política fue generando una disociación entre representantes y representados. Ahora, ¿cómo cambiar eso también? Yo creo que entre aquellos que la gente puede percibir que van a venir para ser los mismos de siempre y aquellas personas que van a venir con una nueva lógica política. Y en esta nueva lógica política puede llegar gente que es joven, gente que es mayor, pero lo importante es que venga ya no con esta lógica binominal, sino con una manera nueva que tiene que venir de la mano con esta nueva constitución. Y ahora sobre algo que decía Vladimir, y aquí sí quiero marcar un mayor contrapunto, acá yo creo que nadie ha dicho que la constitución que salga va a regular absolutamente todo. Pero lo que sí estamos diciendo es que la discusión que se da en el proceso constituyente es el puntapié inicial para poder hablar varias de esas cosas, muchos temas que por lo demás habían estado ocultos bajo la alfombra o simplemente no nos habíamos dado el espacio antes para poder conversarlo. Entonces, la nueva constitución, si bien no va a regular todos los aspectos de la vida, sí tiene que establecer lineamientos generales de tal manera que los proyectos de ley que vengan, que las políticas públicas que vengan, puedan seguir con un eje diferente al actual. Y ahí el punto de la política nacional versus la política local. Hay que decir que la constitución actual tiene un eje que es completamente centralista, que no identifica las diferencias que hay entre los distintos territorios. Entonces, si alguien quisiera hoy día dar mayores atribuciones a los municipios, si quiera robustecer el marco de las regiones, sería algo muy difícil porque la Constitución no tiene un lineamiento en el cual esté pensando en las diferencias entre las regiones, las particularidades de los territorios, sino que piensa solamente con una lógica centralista. Entonces, yo creo que en esta discusión constitucional tenemos que cambiar eso. Yo, por ejemplo, soy partidario de que la nueva Constitución, considerando que Chile es un Estado unitario, considere que es un Estado regional. Y ahí podemos tomar ejemplo de, y tú, Miguel Ángel, tienes que saber por allá lo que pasa en España, cómo están los gobiernos, estas comunidades autónomas, es decir, territorios que, así como decía Alejandra, no solamente administran, sino que además gobiernan. Entonces, si el que venga con esta nueva constitución, podemos pensar en atribuciones, podemos pensar en recursos, yo creo que sería finalmente un avance sustancial respecto a poder dar soluciones a la gente, porque concretamente en los territorios, ahora teniendo atribuciones, facultades, recursos, se va a poder avanzar en esas soluciones y no esperar tener que mandar algo a Santiago y que de nivel central tenga que decir cuál es la solución de algo que a nivel local se puede resolver. Don Vladimir, usted está viendo la palabra, parece que encontró por ahí un resquicio donde puede hacer el contrapunto. Bueno, la verdad es que reforzar lo que dice Alejandra, lo que dice Gonzalo, las municipalidades deben obedecer a las necesidades, como lo decía antes, de la comunidad. Cada cual tiene sus propias realidades, cada comunidad tiene sus propias realidades. Y en ese sentido, es necesario que las competencias que tengan las municipalidades sean mayores, de acuerdo a su realidad, como les digo. Por ejemplo, una comuna como Quillón, que es turística, necesita un fortalecimiento en todo lo que es el área turística, el área de inspección, el área del control de toda la gente que viene. Pero resulta que la actual normativa tiene ciertas limitantes en cuanto a las contrataciones, en cuanto a la forma de enfrentar esto, que es una camisa de fuerza para poder orientar la comuna hacia lo que es una comuna eminentemente turística. Por otro lado, muchas de las leyes que sacan
la sacan pero sin financiamiento. Entonces le dice a la municipalidad, dice, preocúpese del medio ambiente. Pero esta municipalidad, por ejemplo, tiene un departamento que no tiene profesionales en medio ambiente. Y tenemos una laguna que el año pasado tuvo un problema serio y no tenemos especialistas. Y en ese sentido, por eso que concuerdo con ellos, hay que darle más atribuciones. Y ahí sí que estamos de acuerdo en que en algunos casos es motivo de un cambio constitucional. Porque si vamos al artículo 7 de la actual constitución, dice que las instituciones pueden hacer hasta lo que se le autoriza. Y está muy separado y muy dividido, muy estructurado lo que puede hacer una institución y lo que puede hacer la otra. Y ahí es una camisa, ahí es donde se forma una camisa de fuerza para que las municipalidades, si no están facultadas para un determinado o accionar, y que la comunidad espera que vaya en ese sentido el accionar de la municipalidad, no lo puede hacer. Hay que llamar a la institución que corresponda, ver si tiene el tiempo y ver la expertise en la materia para poder solucionar un problema. Y ahí sí que es necesario darle mayores atribuciones. Pero lo que yo digo es que en muchos de los casos no tenemos para qué esperar una nueva constitución. Podemos enfrentar el tema por materia de ley. Geraldo Betancourt. Buen punto el que tocó don Vladimir. El tema de la atribución. Me encantó porque dijo algo muy esencial, las atribuciones de la municipalidad. Una municipalidad más activa, ¿ya? Un órgano de la administración mucho más activo. Pero ¿cuál es el problema, don Vladimir? Que hoy día tenemos una constitución que establece un estado subsidiario. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una problemática jurídica que se estableció, que nos dice, le dice al Estado, mire, ¿sabe qué? Usted, donde están los particulares, donde los particulares pueden trabajar, usted no se meta. Usted, Estado, limítese a mirar, ¿ya? Y a regular, y se mete cuando ya no tiene solución. Entonces, tenemos un problema estructural que no nos permite hacer cambios. No podemos tener un Estado más fuerte, un Estado más robusto que fortalezca, y por tanto, tener órganos como las municipalidades que sean más potentes y que puedan tener más atribuciones. Lo veíamos muy puntual, o sea, muchas comunas al principio de la pandemia pedían cuarentena, querían cuarentena, sus consejos municipales, algunos decretaron cuarentena, algo que excedía completamente sus atribuciones, pero las municipalidades trataron de representar lo que la sensación de inseguridad que tenía la gente. Hoy día eso no es posible. ¿Y a quién queda relegada esa determinación? A una autoridad en Santiago que no conoce la realidad de Chillán, que no conoce la realidad de Quillón, que no conoce la realidad de todo Ñuble. Y lo vemos algo tan específico, y quiero acordarme de esta anécdota, que cuando se estableció el cordón sanitario, acá en la ciudad de Chillán y Chillán Viejo, dejaron a todos los sectores rurales de las mismas comunas fuera, ¿ya? Comunas, o sea, sectores como yo, donde el sector de Coyihuay, Quinchamalí, etcétera, Rucapequén, en el caso de Chillán Viejo, etcétera, quedaron fuera de poder acceder a su comuna, porque se entendió de que Chillán y Chillán Viejo eran parte solamente el sector urbano, Los núcleos y el urbanos. resto quedó afuera. Entonces, cuando se increpa la autoridad dice, no, es que lo que pasa es que en realidad los sectores rurales se pueden autoabastecer. Y hay esa especie de caricaturización de los sectores rurales más encima, o prejuicio, de que prácticamente cada persona en el sector rural tiene una vaquita, un cerdo y tiene su cosecha, ¿ya? Lo que no digo que no sea así en algunos casos, pero esa no es la realidad, ¿ya? Entonces, hay un problema estructural en nuestro país, tanto constitucionalmente, como también de cómo se distribuye el poder. No nos olvidemos de que la Carta Magna, la nueva Constitución, o sea, la Constitución en general, es una forma de distribuir el poder. Y si no somos capaces de darle mayor autonomía a los territorios, difícilmente vamos a poder hacer cambios. Yo entiendo claramente de que las necesidades que tiene Quillón son distintas de las necesidades que tiene Chillán, como son distintas las necesidades que tiene, por ejemplo, no sé, San Carlos o Ñiquén, ¿ya? En general hay un problema de que no le damos suficiente potestad a la municipalidad, y en algo que también concuerdo con lo que dice Alejandra Martínez, es lo que es en cuanto a las atribuciones del Consejo Municipal. Yo creo que es un punto súper relevante. Hoy día tenemos un Consejo Municipal que bien es un ente fiscalizador, pero está desprovisto de recursos para poder fiscalizar. O sea, tiene que costear, si quiere acusar a un alcalde, tiene que costear con sus propios recursos. Si quiere fiscalizar, tiene que costearlo con sus propios recursos, etcétera, ¿ya?
también está desprovisto de asesoría técnica, que es un tema no menor. Muchos concejales quieren fiscalizar, pero no saben cómo funciona muy bien el tema y necesitan asesoría técnica. Entonces, hoy día tenemos que hacer varios cambios hoy día en el país, y yo creo que son cambios que en realidad todos estamos bastante consensuados, de izquierda a derecha, pero que lamentablemente había una autocomplacencia de dejar todo esto por aquí. Santiago tampoco ha querido mucho soltar el poder. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de los gobernadores regionales, o sea, la cantidad de atribuciones que tienen los gobernadores regionales, yo realmente lo veo, y lo veo conflictivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando la gente va a depositar su confianza en el gobernador regional, y cuando vea que el gobernador regional tiene casi el mismo poder que el delegado presidencial regional, que es la figura que le van a poner al lado, chuta, la gente va a decir, bueno, ¿y a quién elegimos nosotros en realidad? ¿Ya? Entonces, hay un tema cultural que tenemos que cambiar, que es cómo vamos a distribuir el poder, pero también hay un tema constitucional. La actual constitución, y en eso quiero ser tajante y concordar completamente con lo que dijo Gonzalo, la actual constitución no lo permite, y es necesario hacer modificaciones. Yo no sé si esta nueva constitución va a quedar tan garantista como me gustaría o no, pero al menos una constitución que permita hacer los cambios que Chile necesita. Interesante todos los temas que estamos tocando, sobre todo con esto de la nueva constitución. Ahora quisiera variar un poco en los temas de la conversación con respecto a la cosa práctica. Vamos a ver, por ejemplo, Alejandra Martínez, ¿cómo piensas tú cuál es el polo de desarrollo fundamental para que Chillán Viejo se desarrolle, avance, crezca y la vida sea mucho mejor? Nosotros tenemos algo que no todas las comunas tienen, querido Miguel Ángel, respecto de el polo industrial, que efectivamente es toda la salida 5 Sur de Chillán Viejo, que además nos conecta, ¿cierto?, con el país, tanto para el norte como para el sur. Es una ubicación estratégica. Y yo creo que a eso, por ejemplo, hay que apuntar con mayor fuerza. Estamos construyendo un plan intercomunal, Chillán Viejo, que obviamente regula, ¿cierto?, diversas materias, pero también ya tenemos que pensar en actualizar el nuestro. Son instrumentos que además ahora quedan desfasados con mucha más regularidad que hace años atrás. Y para Chillán Viejo sería interesantísimo seguir potenciando ese polo del parque industrial, para que efectivamente podamos traer atracciones, digamos, e instalación de fábricas, empresas, industrias. Y ahí viene otro tema con la Constitución, ¿cierto?, de empresas que tributen en los territorios, que no tributen en sus casas matrices, y que generen también ingresos propios a las municipalidades. Porque en lo económico también estamos en crisis respecto de la dependencia y la alta dependencia del Fondo Común Municipal que las municipalidades tienen, ¿no? Y tenemos, sin ir más lejos, ¿cierto?, Chillán, casi un 50% de dependencia, Chillán Viejo un 54%, Portezuelo un 93%, y eso significa en definitiva que no hay ninguna capacidad de con recursos propios poder generar obras, obviamente, que vayan en beneficio de la ciudadanía. También, Miguel Ángel, respecto de cómo nos preocupamos de nuestras mismas localidades, de las extensiones urbanas y también rurales. Yo creo que hay que trabajar fuertemente en la identidad. Y en Chillán Viejo tenemos hartas localidades, no tan solo, ¿cierto?, Rucapequén, que es una de la principalmente poblada después de Chillán Viejo, que necesitan que efectivamente nosotros ahí también estemos presentes como municipalidad. Y con eso me refiero, ¿cierto?, a Quilmes Suroriente, a Las Raíces, a Maule Larqui, que son las más lejanas, a Los Coligües, Nehuco, Valle Escondido, de la Luna, etcétera, que igual es importante de hacer. Y todo el tema de proyección también habitacional, que también es importante para las comunas, ¿cierto? No tan solo para convertirnos en comunas dormitorios, sino que efectivamente pensar en cómo transformamos las ciudades en ciudades inteligentes. Y yo creo que Chillán Viejo tiene esa posibilidad, porque es una comuna naciente, ¿cierto? Si bien es cierto, desde el 96 es su segunda creación, necesitamos también generar este polo que no tan solo signifique que sea una comuna dormitorio, sino que también llevar el comercio y generar además espacios para aquello, para potenciar a nuestro comercio local, para potenciar a que otros y otras también se instalen y efectivamente salgamos y ofrezcamos un desarrollo. El estar tan cerca de la capital regional tiene sus ventajas y también sus desventajas. Y es por ello que tenemos que también trabajar coordinadamente. Y también hay hecho de menos
un trabajo metropolitano en términos de cómo la ciudad de Chillán, con Chillán Viejo, con Bulnes, con San Carlos, a lo menos, ¿cierto? Pensamos y diseñemos políticas conjuntas, porque nuestra gente de Ñuble fluye. Estamos todos, ¿cierto?, a ciertos kilómetros equidistantes de la capital regional. Y yo creo que ahí tenemos que pensar también en una nueva forma de relacionar y potenciar nuestra misma región. Don Gonzalo, le voy a preguntar otra cosa. Dentro de la nueva Constitución, ¿hay alguna forma de establecer lo que es la descentralización del país, de la gestión del país, la gestión administrativa, digo yo? Sí, mira, la Constitución se tienen que establecer mecanismos para garantizar la descentralización, porque si no, puede ser que simplemente se escriba Chile va a ser un Estado descentralizado, algo que ya podemos encontrar en el actual texto, pero que termine siendo letra muerta. Por eso yo hacía hincapié antes con la institucionalidad que hay que pensar de la mano con la nueva Constitución para que lo que no termine siendo algo que queda solamente en el papel, que suena bonito, pero que no se lleva a la práctica. Por eso, si hablamos de una descentralización efectiva, tiene que ir de la mano, primero, cómo nos reconocemos como Estado. Somos un Estado unitario, yo dudo que cambiemos a un Estado federal, pero sí podemos dar particularidades. Y yo decía que Chile se reconozca como un Estado regional, que le da preponderancia a sus regiones. Pero junto con reconocer esto, tiene que darles atribuciones, tiene que darles facultades, tiene que darles recursos. Entonces, y ahí mezclando con la discusión ahora de los gobernadores regionales, que van a llegar con ciertas atribuciones, que tienen que aumentar con el tiempo, que hay que darles también mayores recursos, bueno, de la mano con esa elección y en este proceso podemos pensar cuáles son entonces la institucionalidad que finalmente se le da a cada región para poder tomar las particularidades, porque como decíamos antes, no es lo mismo la realidad de la región metropolitana, no es lo mismo con Magallanes, con Arica y Parinacota, como es Ñuble. Si la región de Ñuble es una región altamente rural, bueno, con las particularidades que hay, cómo las autoridades de manera local pueden de alguna forma potenciar de acuerdo a las particularidades que tiene la región y con eso ir mejorando la calidad de vida de las personas. Y lo mismo tiene que pasar de acuerdo a las atribuciones que van a tener los municipios. Acá me gusta contar a mí una anécdota de un proyecto de ley que no vio la luz, que era del presidente Balmaceda, que por la guerra civil no alcanzó, pero previamente él pensaba establecer un cuarto poder del Estado. Además del ejecutivo, legislativo y judicial, él pensaba en el poder municipal. Yo digo, bueno, ¿por qué no podemos tomar ejemplos como eso? Y que de la mano ahora con la discusión constituyente podemos pensar que en Chile hay un poder municipal y que eso se traduzca concretamente en que en los territorios van a haber autoridades que sí van a poder gobernar y no simplemente van a administrar de la mano con alguna autoridad designada de Santiago. Entonces, en suma, la nueva Constitución tiene que establecer una desconcentración, una descentralización, de la mano con una institucionalidad que le dé atribuciones para que concretamente las autoridades en los territorios, tomando las particularidades de ese lugar, puedan dar respuestas a la gente de una forma mucho más inmediata y con eso mejorar la calidad de vida de la gente de una forma mucho más inmediata que si lo hacemos de una forma burocrática esperando que todo venga de lineamientos desde la capital. Vuelvo de don Vladimir Peña, que le había formulado una pregunta relacionada con el polo de desarrollo que piensa usted que puede ponerle el acento, si usted llegara a ser alcalde, en la gestión para que se desarrolle más, para que crezca más, para que la vida sea mucho mejor allá en Quillón. Bueno, sin duda los últimos años han sido años en que ha habido una mejoría bastante importante dentro de Quillón, en su población, en su gente. Ayer conversaba con un candidato a alcalde de otra comuna y estábamos viendo, porque son comunas cercanas, y le decía, Quillón tiene que abrirse a la comuna aledaña. El turismo, que es porque hay que saber cuáles son las fortalezas. Escuchaba a Alejandra, la fortaleza que tiene Chillán, y conozco un poco la realidad de Chillán, me parece muy bien. Pero la realidad de Quillón es que si queremos seguir creciendo, tenemos que tener lugares atractivos, y si ya tenemos 1,5 millones de visitantes el último año, tenemos que apuntar a 3 millones. Para apuntar a unos 3 millones de visitas, tenemos que tener nuevos atractivos, y eso tenemos que buscarlo en las comunas aledañas. El gran negocio o la gran oportunidad que tiene la comuna para seguir dando empleo, para seguir dando desarrollo económico y produciendo lo necesario para que la comuna y la municipalidad también pueda tener recursos para
obtener esos recursos y llevarlos definitivamente a las personas que necesitan del apoyo de la institucionalidad, es que sigamos creciendo. Para eso tenemos que tener las comunidades, porque cuando una persona se queda en nuestro pueblo, hace uso de la hotelería, genera empleo, pero esas personas gastan mucho más si se quedan en la comuna que si vienen solamente por el día. Para eso tenemos que ser atractivos, no solamente en cuanto a lo que tenemos como comuna, sino también a nuestros alrededores. Y ahí es importante la sociedad con Bulnes, con Florida, con Ñipa, con Cabrero, buscar lo atractivo de manera de hacer circuitos turísticos que nos permitan aumentar la cantidad de visitantes y desarrollar el turismo, que es la principal fuente de ingresos que tiene nuestra comuna y la principal fuente que permita el desarrollo de aquellas personas que necesitan del apoyo de la municipalidad, de los demás, para poder seguir creciendo o seguir llevando su vida de la mejor forma posible, nivelando las inequidades. Perfectamente. Bueno, señores, estamos terminando ya el programa. Se nos está acabando el tiempo. Nosotros tenemos por costumbre de que justamente cuando ya vamos a terminar, le damos un minuto para que digan lo que crean conveniente decir, lo que crean que no se ha dicho y que podían haberlo hecho, pero no tienen ahora la oportunidad de decirlo. En un minutito. Y vamos a comenzar con don Heraldo Betancourt, que fue el último que se quedó ahí para hablar. Un minuto con usted. Aquí tengo mi cronómetro. Bien, yo creo que algo que se nos queda en el tintero es precisamente el tema de la corrupción, que si bien lo pensamos. Yo creo que hoy día hay que poner énfasis en eliminar la corrupción, en tener un Estado que fiscalice, que controle, y para ello se debe fortalecer la institucionalidad, como decía Gonzalo. Es esencial hoy día de que tengamos un país que distribuya también bien sus recursos, que realmente se acabe la desigualdad, no se acabe completamente porque va a ser imposible, pero que evidentemente los niveles de desigualdad disminuyan porcentualmente, recuerdo a los países de la OCDE. Y en propósito de esto, quiero también mencionar la necesidad de fortalecer también las juntas de vecinos. Yo fui presidente de una junta de vecinos, y creo que hoy día estamos totalmente desprovistas de facultades, de recursos y de participación. Eso. Muchísimas gracias, don Heraldo. Vamos a darles un minutito, vamos a restablecer el cronómetro a don Gonzalo. Don Gonzalo, ¿está listo para su minutito? Ya. Mira, la discusión que hemos dado hoy día gira mucho en torno al proceso constituyente, y se habla mucho de esto porque hay esperanza en ese proceso, del resultado que puede tener. Pero yo quiero hacer el punto en que el resultado de este proceso es algo que no está garantizado. Hubo una gran participación el 25 de octubre. Ahora sabemos que tenemos que elegir a la gente para redactar la Constitución el 11 de abril y luego votar el texto final ahí por el 2020. Si nos quedamos solamente con estos 3 eventos electorales, el resultado va a ser muy probable de que sea cooptado por los mismos de siempre, por la élite. ¿Cómo no hacer eso? Bueno, necesitamos que la gente siga movilizada, que esté atentos, no solamente para esos momentos puntuales en que va a tener que ir a depositar su voto, sino durante todo este proceso. Necesitamos que esté proponiendo temas, que esté interpelando a la gente que redacte la Constitución, y en suma que sea un proceso que en toda su faceta sea participativo. Si no hay participación de la gente, el proceso puede fracasar. Por tanto, la invitación es a que la gente se motive y participe durante toda la discusión constitucional. Perfectamente, muchísimas gracias, Gonzalo. Don Vladimir, un minutito para que diga lo que usted cree que sea lo conveniente que usted considere. Bueno, como se dijo, aparte del proceso constituyente está el tema de las municipalidades. Creo que es bueno controlar, es bueno evitar la corrupción, es bueno dar todas las instancias para que las municipalidades participen más en distintos puntos del desarrollo de la comuna. Pero también hay que pedir que no solamente se modifiquen las facultades, sino también que quienes ejerzan esa facultad tengan las competencias necesarias, porque no sacamos nada con seguir haciendo regulaciones si quienes las hacen no tienen las competencias para hacer unas buenas regulaciones. ¿Y a qué me refiero con eso? A todo lo que son las ordenanzas municipales, que es a través de lo cual la municipalidad regula su territorio, el quehacer de su territorio. Hay muchas herramientas de planificación también, como el PLADECO y el plan regulador, pero necesitamos que las comunidades tengan
autoridades que tengan fortaleza técnica y política para poder llevarla a cabo. Perfectamente. Vamos a dejarle, como lo podía hacer de otra manera, a una mujer para que en el momento último, déjame parar ahora lo restablezco, y tu minuto, Alejandra Martínez. Gracias, Miguel Ángel. Primero, el desafío político de los partidos y movimientos a que más mujeres estemos en política. Eso es fundamental. Es una vergüenza que solo tengamos una alcaldesa en Ñuble y solo 21 mujeres en los consejos municipales de un total de 28. Así es que tenemos que avanzar hacia mayor participación de mujeres en política. Y lo otro es una invitación, Miguel Ángel, al encuentro regional de Ñuble. Este año la Universidad del Biobío, con el Centro de Estudios de Ñuble, la FASE, Cor Ñuble, entre otros, la discusión también, organiza el segundo encuentro regional de Ñuble, este 18 y 19 de noviembre, a las 16 horas, vía Zoom. Tenemos como panelistas a José de Gregorio, a Alejandra Mustakis, a Egon Montesino, precisamente para hablar de temas de nuestra región. Y el día 19 tenemos talleres temáticos para poder recoger bajo la mirada, ¿cierto?, de los participantes, cuáles son los principales sueños en 3 áreas específicas. Visiten www.erñuble.cl y los esperamos esta semana. Perfectamente, muchísimas gracias a los 4 panelistas de este segundo bloque de Contrapunto. Vladimir Peña, candidato o precandidato a alcalde de Quillón por Renovación Nacional. Alejandra Martínez, precandidata a alcaldesa de Chillán Viejo por el PS, a Gonzalo Guajardo, que es candidato a la Constitución, ¿cómo se llama eso? ¿El cargo? ¿Constitucionalista? Convencional constituyente. Convencional constituyente, eso, convencional constituyente, es miembro también del Comité Central del Partido Socialista, a Heraldo Betancourt, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, del PPD, también es la misma aspiración que tiene con respecto a la nueva Constitución. A los 4, muchísimas gracias por estar presente en este segundo bloque. En el primer bloque estuvieron Margarita Letelier, candidata a alcaldesa por Chillán, de la UDI, Claudio Martínez Cerda, también candidato a alcalde de Chillán, del PS, Carlos Arzola Burgos, igualmente candidato a alcalde por Chillán, del Partido Demócrata Cristiano, y Javier Ávila, candidato a gobernador regional de Ñuble por Renovación Nacional. A todos ustedes, muchísimas gracias. A nuestros televidentes les invitamos para el próximo domingo a las 11 de la mañana en la 5ª edición de Contrapunto en Televisión Regional de Ñuble. Voy a saludar también a quienes componen el equipo que realiza este programa. Don Carlos Ibaceta, director responsable de Televisión Regional de Ñuble, Scarlett Hidalgo, que es productora de Finanzas y Administración, a Nelson Miranda, que es el productor técnico, a Pedro Rubio, que es el productor de panelistas. Miguel Ángel San Martín, acá en el micrófono, periodista y conductor de este programa, les agradece la sintonía. El próximo domingo nos volvemos a encontrar. Muchas gracias.